Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, familia. Bueno, mis hermanos, esos hermanos que siempre estoy esperando para compartir el alimento espiritual. Gracias por acompañarme una vez más. Pidamos al Señor su bendición para que podamos entender su palabra, su mensaje que tiene para este día miércoles, ¿verdad? Así es que es algo hermoso. Y vamos a pedir su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida. Te pedimos tu bendición y la unción de tu Santo Espíritu para que hoy en este día podamos entender tu palabra y qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Así pues, Señor, junto con nuestra familia, queremos recibir tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Que ahora va a ser Ezequiel 34, 1 al 11. ¿Ok? Para hoy día, miércoles, vamos a compartir la palabra del Señor en Ezequiel 34, del 1 al 11. Y dice así: Se me comunicó esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, habla de parte mía contra los pastores de Israel. Profetiza. Les dirás a los pastores: esta es una palabra de Yahvé. Ay de ustedes, pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Se alimentan de leche, se visten con la lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. No han reanimado a la oveja agotada. No se han preocupado de la que estaba enferma, ni cuando a la que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida, y a las que eran fuertes las han conducido en base al terror, sin, impor- sin importarles, sin pastores, mis ovejas se han dispersado, siendo así presa fácil de las fieras salvajes. Mi rebaño se dispersó por las montañas y colinas. El resto está disperso por todo el país y nadie se preocupa o sale en su búsqueda. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Yahvé. Tan cierto como que yo vivo, dice Yahvé, que si mis ovejas quedaron expuestas a los ladrones, si se convirtieron en presa de las fieras salvajes, la culpa es de los pastores. Mis pastores no se preocuparon de mis ovejas, se preocuparon de sí mismos, pero no del rebaño. Por eso, pastores, Yahvé habló, me dirigió directamente a los pastores para quitarles mi rebaño. Ya no serán más los pastores de mi rebaño, pastores que solo se preocupan de sí mismos. Arrancaré mis ovejas de su boca y ya no serán más su presa, porque esto dice Yahvé: aquí estoy yo, vengo en busca de las ovejas, yo me ocuparé de ellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este, esta cita bíblica está muy hermosa, ¿verdad? Aquí Dios se refiere a los pastores que cuidaban a las ovejas. ¿Y quiénes son esos pastores? Eran las autoridades civiles
que cuidaban del pueblo de Israel. Pero más sin embargo, no se preocupaban de ellas, sino que simplemente querían todo para ellos. Esos maestros de la ley, los fariseos, todos querían ellos que los miraran como la gran cosa, ¿verdad? Pero no se preocupaban por alimentar al pueblo de lo que era de Dios, ¿verdad? Los tenían ahí como abandonados. Por eso Jesús, que dice en su palabra, ¿verdad? Dice que esta es una palabra, hijo de hombre, habla de parte mía contra los pastores de Israel, ¿verdad? Entonces, en contra, les estaba mandando a Ezequiel que hablara en contra de los pastores del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no eran personas que cuidaran al pueblo. Recordemos que estaban dispersos por todo lado. Dice, ¿acaso el pastor no tiene que preocuparse por el rebaño? ¿Cómo es que se alimentan de carne, de leche, se visten con lana y sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas? O sea que querían nomás ellos comer y vestir y todo, pero no se preocupaban por cuidarlas, por alimentarlas, ¿verdad? Entonces, no han reanimado a la oveja agotada, no se han preocupado de la que estaba enferma, ni cuando a la que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida, y a las que eran fuertes las han conducido en base al terror. Bueno, aquí se está refiriendo cuando Nabucodonosor, ¿verdad? Pues destruyó el templo de Jerusalén y de todos los judíos del pueblo de Israel fue dispersado. Muchos se los llevaron presos, ¿verdad? Y los hicieron esclavos. O sea que, y los demás que huyeron de diferentes lugares del país para esconderse. Entonces, ya ahora que estaban el pueblo ya en calma, ya que ya no había esas guerras, pero las autoridades no se preocupaban por reunir a los judíos, a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero sí, de los que estaban ahí, se aprovechaban de ellos, les quitaban sus posesiones. Entonces, eso era muy malo. Dice, sin pastores mis ovejas se han dispersado, siendo así presa fácil de las fieras salvajes. Mi rebaño se dispersó por las montañas y colinas. El resto está disperso por todo el país y nadie se preocupa o sale en su búsqueda. O sea que de todos los que huyeron cuando Nabucodonosor conquistó y derribó el templo de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, dice, por eso, pastores, escuchen. No, perdón. Todavía, en ese tiempo, los pastores que cuidaban al pueblo de Israel eran ¿de qué? De que los que se aprovechaban de ahí. Por eso Jesús, más adelantito, nos dice algo. Dice, cuando el pueblo está disperso en el país y nadie se preocupa o sale en su búsqueda. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Yahvé. Tan cierto como que yo vivo, dice Yahvé, que si mis ovejas quedaron expuestas a los ladrones, si se convirtieron en presa de las fieras salvajes, la culpa es de los pastores. Mis pastores no se preocupan de mis ovejas. Se preocuparon de sí mismos, pero no del rebaño. Entonces Jesús les está llamando la atención, ¿verdad? A todos aquellos que tenían el deber de mirar por el pueblo de Israel.
por las ovejas, que son el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, dice, por eso, pastores, Yahvé habló, me dirigió directamente a los pastores para quitarles mi rebaño. Ya no serán más los pastores de mi rebaño, pastores que solo se preocupan de sí mismos. Arrancaré mis ovejas de su boca y ya no serán más su presa. Porque esto dice Yahvé, aquí estoy yo, aquí estoy, soy yo. Vengo en busca de las ovejas que yo me ocuparé de ellas. Miren, hermanos, aquí Jesús fue, ¿verdad?, el que Dios dijo a Ezequiel, Dios Padre, ¿verdad? Pero tiempo después, Jesús, cuando Él vino, ¿qué hizo? Vino a liberar. En la cita bíblica donde habla Isaías de que Jesús venía a liberarlos de la esclavitud. ¿Y qué le dijeron ellos? Que ellos no eran esclavos, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, sí, son esclavos del pecado. Entonces Jesús ya aquí hace presente la palabra que dice, aquí estoy, soy yo, ¿verdad? Vengo a buscar, en busca de las ovejas, yo me ocuparé de ellas. Entonces ya estaba diciéndole Dios que Jesús iba a estar aquí para liberar a su pueblo, para cuidar de ellas, para darles salvación, para cuidar de ellas, que ¿qué vino a Jesús? A darles vida y vida en abundancia, a dar salvación, a liberarles del pecado. Y si creían en Jesús, Él en su palabra que dice, todo el que cree en mí jamás morirá. Entonces, ese rebaño, esas ovejas a las cuales Jesús venía buscando, era el pueblo de Israel, que ahora, en esos tiempos, las autoridades, ¿qué hacían? Se aprovechaban de todo lo que tenía el pueblo y les cobraban impuestos de una cosa, aparte de los romanos que también les cobraban impuestos. Entonces, pero no se preocupaban por cuidar al pueblo, sino que nada más querían todo para acá. Entonces, ahí se lleva a cabo cuando dice, por eso dice Yahvé, aquí estoy, soy yo. ¿Y cómo se nombraba Jesús? También yo soy. ¿Ya? Entonces, es cuando se hace presente Jesús para darnos vida, y vida en abundancia. Entonces, Él es el que ahora se encarga de ese rebaño, ¿verdad?, que somos nosotros. Así es que recordemos que la palabra del Señor, lo que pasó antes, era para los que venían después. Así es que entonces vemos a ese pueblo ahora, ese pueblo que se alimenta de la palabra del Señor, porque Jesús es el que cuida a su pueblo, a su rebaño, a todos aquellos que llamó para darles la oportunidad de que crean en Él y se salven y tengan vida eterna. Él vino a dar su vida por ese rebaño que estaba perdido, disperso, y que ahora Él quiere que todos nosotros seamos una sola iglesia, un solo rebaño, ¿verdad?, y de la iglesia que Jesús es la cabeza. Entonces, Él vino a ser el buen pastor. Así que, hermanos, Él es el nuevo pastor de este gran rebaño que cree en Jesús, que se alimenta del cuerpo y la sangre del Señor. Así es que esas ovejas, todavía hay ovejas alejadas del rebaño, aquellos que no creen en Jesús, aquellos que no reconocen que Jesús ya llegó y todavía están esperando con el Antiguo Testamento a que venga Jesús. Porque hay personas que a Jesús lo tienen como un profeta, no como Dios.
y esos están esperando al Mesías. Pues el Mesías ya llegó y ellos todavía lo siguen esperando. Entonces, todavía hay ovejas dispersas por ahí, que llegará el día, porque escrito está en la palabra del Señor, que todos seremos un solo rebaño. Y primero se acaba el mundo antes de que deje de cumplirse hasta la última coma que está en la Biblia. Así es que, ¿qué tendrá que pasar antes de todo eso? Solo Dios sabe. Pero de que va a ser un solo rebaño, va a ser, porque el Señor lo dijo, y así será. Así que mis hermanos, el buen pastor es Jesús, el que nos conduce por esas praderas verdes, donde no nos faltará nada. ¿Ok? Donde siempre está al pendiente de nosotros. Que nosotros no lo escuchemos, eso es otra cosa. Pero Él está con nosotros, camina con nosotros y nos habla a cada momento. Depende de nosotros si queremos escuchar a nuestro pastor, que es Jesús. Así es que nuestro Señor es nuestro pastor y nosotros somos su pueblo. En aquel tiempo, para hacer presente la palabra de antes, y entonces Yahvé estaba diciendo lo que iba a pasar. Jesús iba a ser ese pastor para reunir ese pueblo, pero ahí les estaba llamando la atención a los pastores de aquel tiempo, que eran las autoridades que tenían el poder de mirar por el pueblo, ayudarlo, pero no lo ayudaban. Entonces, con lo último que dice, porque esto dice Yahvé, aquí estoy, soy yo, vengo en busca de las ovejas, yo me ocuparé de ellas. ¿Y quién es ese? Jesús. Jesús, el buen pastor. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un feliz día. Démosle gracias al Señor por alimentarnos con su palabra. Y espero que el mensaje de hoy lo hayamos entendido. ¿Qué dice? Que el pastor que ahora nos cuida se llama Jesús. Que Dios les bendiga. Señor Jesús, te pedimos tu bendición para nuestra familia, para nuestro hogar y para todos aquellos que nos rodean y que compartimos de tu palabra. Así pues, Señor Jesús, permite que cada día de nuestra vida podamos poner en práctica lo que aprendemos de ti, de este alimento espiritual que hemos recibido hoy. Así pues, Señor Jesús, saber que tú eres nuestro gran pastor, el que siempre nos conducirás por ese buen camino, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Si caminamos en el camino y practicamos la verdad, tendremos vida. Gracias, Señor Jesús. Queremos recibir tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.